Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Gloria al Señor. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Gracias, Dios, por la palabra. Gracias por cada uno de los oyentes. Que el Espíritu Santo ministre en nuestro espíritu y aprendamos, Señor, tu palabra. Glorifícate a través de ella y cumple el propósito por el que salió de tu boca en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, la gloria y la honra son tuyas. Que nada detenga tu ritmo de oración. Es una de las cosas que necesitamos tener como muy importante, y relevante en nuestras vidas, si queremos ser cristianos triunfantes, de ir de triunfo en triunfo, de poder en poder, viendo la gloria del Señor, viendo la gloria de Dios. Necesitamos mantenernos en la presencia del Señor. Elías es el hombre de la presencia del Señor. Es el hombre que desde que aparece en la historia de la Biblia, tiene ese eslogan que dice: vive Jehová en cuya presencia estoy. Siempre escuchamos esa frase, ese decir de él. Él vivía en la presencia del Señor. La presencia del Señor la trae la oración. Si no hay oración, no hay presencia de Dios. Necesitamos esa presencia del Señor. Antes de la sequía ya se conocía como el hombre que está en la presencia del Señor. Durante la sequía él continuó en la presencia del Señor. Mientras huía del rey Acab, se mantuvo en la presencia del Señor. Cuando convocó al pueblo en el Monte Carmelo, él se mantenía en la presencia del Señor. No había diferencia si estaba siendo perseguido, si había mucha escasez a su alrededor. Él se mantenía en conexión con Dios. Es una de las cosas que necesitamos aprender de los hombres bíblicos que aprendieron a vivir en la presencia del Señor y que son un ejemplo para nosotros hoy día. Que marcan nuestro caminar diario como ejemplo a seguir. Y podemos seguir mirando cómo el Señor se movía en los hombres y mujeres de Dios que se mantuvieron en su presencia, que se mantuvieron orando todo el tiempo. Yo creo que nosotros también podemos hacerlo. Es la voluntad de Dios que nosotros tengamos ese sentir de Dios en nuestro corazón. Abraham, desde que fue llamado, dice la palabra, fue levantando altar. Iba caminando, pero iba levantando altar. Entonces, necesitamos marcar nuestro día a día con oración. Vamos a ver algunos pasos que hemos de tomar en cuenta para mantenernos sin parar de orar y que nos ayudarán en el diario vivir nuestro. En primer lugar, no pares de orar aunque no tengas fuerzas para hacerlo. Todos los días no vamos a tener la misma fuerza para orar, el mismo ánimo, el mismo deseo de orar y de estar en la presencia del Señor, de sacar ese tiempo para Dios. Habrán días en que tendremos todo el entusiasmo, pero habrán días en que no tendremos ese mismo entusiasmo, pero igual debemos de ir a la presencia del Señor. Debemos de mantenernos orando. David, siendo un hombre que está enmarcado en la historia bíblica como el salmista, como el hombre conforme al corazón de Dios. Allí, ese hombre también le faltaron en algunos momentos de su vida, también le faltaron fuerzas para orar, para estar en la presencia del Señor. El Salmo 92:10 dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo.
Quiere decir que había bajado su intensidad en fuerza, en vigor, que estaba allí algo, como decimos nosotros, en otro nivel espiritual, pero sabía quién le aumentaría sus fuerzas era Dios. Sabía que Dios da fuerzas al cansado. Sabía que Dios da fuerzas al que no tiene ninguna. Que Él es el que nos va a mantener vivos en el camino. Que Él es el que nos va a levantar del polvo cuando necesitemos ser levantados. Pero Dios no nos va a levantar si no acudimos al secreto de la oración. Si no vamos ante su presencia, si no nos inclinamos ante Él, si no buscamos su rostro. Por eso la palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Cuando no tienes fuerzas, hay que clamar al Señor. Hay que buscar esa fuerza. Pedimos y no recibimos, porque podemos pedir para muchas cosas, pero para esto es esencial para nuestra vida espiritual. Pedir esas fuerzas. Pedir bien, Señor, lo que necesito son fuerzas nuevas. Lo que necesito es esa renovación espiritual que me ayude a estar en la presencia del Señor. Que tu presencia sea un deleite, no un sacrificio, sino un deleite el estar allí. Al inicio será un esfuerzo. Tendré que hacer esfuerzo para tocar el trono de la gracia, pero terminaré en un deleite en la presencia del Señor. Él nos dará esa fuerza. Es el Espíritu Santo quien viene a visitar a aquel que está orando, aquel que en todo tiempo se mantiene orando, se mantiene visitado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos llevará a Dios, nos mantendrá allí. El salmista conocía ese secreto y sabía que en momentos dados tendría falta de fuerzas. Cada uno de nosotros se da cuenta cuando no tiene ganas de orar. Se da cuenta cuando nos está venciendo el sueño, la pereza, o nos está envolviendo los quehaceres. Nos están envolviendo otras cosas que nos están robando el tiempo que le pertenece a Dios, que le hemos dedicado al Señor. Allí tenemos que dar una milla más, buscando esa fuerza, haciendo ese esfuerzo. Allí, cuando no tenemos ese deseo, dar nuestro grano de arena para recibir esas fuerzas espirituales. Bendito sea Dios. Necesitamos no desmayar en el camino. El que no tiene fuerzas tiende a desmayarse. Desmayarse es detenerse, es pausarse, es estar en pausa. Es por un momento salir de contacto de donde estábamos a otro nivel. Nosotros no podemos desmayar en el tiempo de oración. Eso indicaría que estaríamos alejándonos, que estaríamos siendo alejados de la presencia del Señor. Desmayar, según el diccionario, dice perder el ánimo, el valor o la fuerza, perder el sentido o el conocimiento. Podemos sentir que nos vamos a desmayar, pero podemos buscar la solución a ese inicio de desmayar, en donde vamos a perder el conocimiento, en donde vamos a perder la visión, la meta. Somos conscientes que si no tenemos esa fuerza espiritual, no vamos a ir muy lejos. Necesitamos esa renovación espiritual que Dios nos da. Juan 6:68. En un momento dado, algunos discípulos abandonaron al Señor. Y el Señor le dice a Pedro, ¿también ustedes se quieren ir? Pero Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Los otros se detuvieron y se fueron. Se alejaron de Cristo, dejaron de caminar con Cristo. Aquellos que hasta ese momento habían escuchado, estaban caminando, pero por algo que les dijo Cristo como que no les cuadró, no les cayó bien, no lo entendieron. Ellos decidieron abandonar, decidieron apartarse. Y el Señor
mirándolos, le dice: ¿ustedes también quieren irse? Inteligentemente, dirigido por el Espíritu, Pedro dice: ¿a quién vamos a ir? Hermanos, cuando estamos desmayados, cuando estamos a punto de desmayar, a punto de claudicar, cuando estamos sin fuerzas, ¿a quién iremos? Iremos a Cristo, porque Él es el que tiene la fuerza para levantarte. Iremos a Cristo porque en Él está la vida, lo que tanto anhelamos al final del camino. Allí está todo lo que necesitamos. ¿A dónde iremos después de haber conocido al Señor si volvemos atrás? No hay nada allá atrás, y lo hemos dejado todo, porque no hay nada de valor allá atrás. Todo lo hemos encontrado en Cristo. Necesitamos esa fuerza, necesitamos ese continuo caminar, ese continuo avanzar en el Señor. Tome en consideración a Cristo. Cristo no desmayó, Cristo no se detuvo. Él fue un hombre, Él es un ejemplo de que Él no paró de orar. Siempre se mantuvo orando. En Hebreos 12:3 la palabra dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando estás cansado, mire a Cristo. Cristo se mantuvo orando. Tenía muchos enemigos. Tenía muchas cosas por las que desmayar y desalentarse en el camino. Aquellos por los que Él estaba dando la vida para producirles vida eterna, le estaban vituperando. Estaban viendo cómo lo quitaban del camino. Pero Él se mantuvo. Él se sostuvo. Él se mantuvo allí, y debemos considerar ese ejemplo vivo que produce en nosotros esa fuerza espiritual de mirarlo a Él, levantarse a pesar de las cosas que le estaban pasando. No puedes parar de orar porque te detendrás y perderás tu meta. Sin oración no tenemos visión de lo que queremos alcanzar. Perderemos la visión. La oración nos da visión, nos da renovación, nos da esa fuerza, esa capacidad de avanzar, que muchas veces usted mirará hacia atrás y usted estará mirando: ¿y cómo lo pasé? Ni nosotros mismos sabremos cómo lo hemos pasado, pero es que el Señor nos ayudó a pasar en su presencia. Segundo lugar, no pares de orar aunque no se vea nada en el presente. En Primera de Reyes 18:42 al 43, allí podemos ver que Elías le dice a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Elías viene de derrotar a los seguidores de Baal, a los profetas. Pero todavía le queda allí darle fin a la sequía. Así es que él sube al Monte Carmelo, sube allá arriba, valga la redundancia, subir. Y aún le dice a su criado: sube. Me imagino que había otro poco para subir, un poquito más allá, para que mire, para que observe, para que vea qué hay allá a la distancia. Y viene el criado y dice: no hay nada. Viene y le dice: ¿qué tiempo pasó entre lo que Elías le dijo y el criado fue y regresó? Eso no se sabe. Pareciera que fueran minutos, que fuera un tiempo pequeño. Pero debió haber pasado algo de tiempo. Fue y vino y dijo: no hay nada. Y Elías le vuelve a decir: vuelve 7 veces. De seguro fue, tomó su tiempo, observó, miró algo por allí y regresó. Nada vio. Elías sigue orando. Volvió a ir, volvió a regresar.
Elías sigue orando. Usted se imagina que Elías hubiera dado por terminado su tiempo de oración cuando el criado volvió a la segunda, la tercera, la cuarta vez. ¿Qué hubiera pasado? Pero él no dejó de orar, aunque nada estaba pasando, nada podía ver, nada los ojos del criado podían alcanzar a ver. Elías no escuchaba el ya veo algo, el ya viene la lluvia, el tiempo se está oscureciendo. No escuchaba ninguna noticia de esas, pero él continuaba de rodillas. Nosotros necesitamos orar de esta manera, en donde a pesar de que no haya respuesta, a pesar de que no tengamos ninguna señal visible, nuestro corazón siga convencido de que viene, de que nuestro Dios, aunque no me lo haya hecho hoy, no me haya dado la respuesta hoy, me la va a dar mañana, o en su tiempo perfecto, en su momento perfecto. Pero no vamos a parar. Esos son los cristianos que van a ver la gloria del Señor. Esos son los creyentes que se van a mantener en pie de guerra en todo tiempo y en todo momento. Aunque no vean nada, ellos seguirán esperando. Aunque no vean nada, que las cosas no cambien, ellos seguirán de rodillas, seguirán clamando, seguirán levantando su voz, seguirán tocando el trono de la gracia. Aunque estén allí postrados por mucho tiempo, seguirán postrados hasta ver la gloria del Señor. Esos son los cristianos que van a ver la gloria de Dios y que vamos a ver la gloria de Dios, que no nos convertimos en espectadores de lo que otro hizo, sino en lo que estamos provocando gracias a la misericordia del Señor, porque el Señor quiere hacernos instrumentos para mostrar su gloria. Gloria a Dios. No veía nada, pero seguía orando, orando por las necesidades de los que estaban sufriendo aquella sequía. ¿Usted cree que Elías estaba pensando, y ahora cómo yo voy a quedar? ¿Ahora qué va a decir el rey Acab si yo le dije que se fuera, que iba a llover? Él no estaba pensando en eso. A veces cuando nosotros oramos pensamos, ¿y si Dios no lo hace? Allí estamos dudando, mirando nuestro orgullo, ¿cómo va a quedar? Pero cuando hay alguien de altar que no para de orar, que ha visto la gloria del Señor una y otra vez, ese está orando, no solo pensando en Él, está pensando en las necesidades del pueblo. Elías estaba sufriendo con el pueblo todas las necesidades de la sequía. Estaba viendo al pueblo de Israel tener necesidad. Estaba mirando a los niños estar limitados en su alimentación. Él tenía eso en el corazón y él sabía que Dios no estaba de acuerdo con aquello, pero el pecado del pueblo había provocado esta sequía. Pero era tiempo de que alguien se parara y diera fin a esa sequía. Había que interceder del cielo a la tierra, de la tierra al cielo. Había que alguien colocarse en la brecha. Yo creo que estamos en tiempos difíciles y el diablo quiere hacer más. Yo creo que esta revuelta del país, el diablo quiere llevarla más abajo. Pero necesitamos hombres y mujeres que no se detengan con haber orado 3 minutos aquí, sino que se mantengan orando en casa, se mantengan orando cuando escuchan malas noticias, se mantengan orando, intercediendo, porque nosotros no estamos allá en la calle, pero estamos aquí y sufrimos lo que a ellos les pasa. A un intercedor siente lo que allá afuera está pasando, aunque sabemos que muchos de ellos no conocen a Dios, pero sabemos que lo que le pase a ellos no será bueno. Y que Dios no está contento con eso. Dios quiere hacer algo mejor. Dios quiere mostrar su gloria a su favor. Pero necesita hombres y mujeres que no se detengan la oración. Que no se detengan en el camino. Ese camino que nos lleva al cielo. Ese camino que nos comunica del cielo a la tierra. Ese camino que nos trae la presencia del Señor, que es la oración. Elías sufría, miraba. Porque una de las cosas que trae la oración es sensibilidad por la humanidad. Se siente dolor
por aquellos que están mal, por aquellos que están sufriendo. Y Elías estaba allí intercediendo para que la lluvia descendiera. La lluvia descendería, regaría la tierra, produciría los frutos la tierra y daría sustento, daría alimento a aquella nación que había sufrido la sequía. La gente se saciaría, comerían, estarían diferentes, su ánimo cambiaría, su contextura física cambiaría. Él estaba pensando en no rendirse. Él estaba pensando en continuar de rodillas. No sé qué tiempo pensaba él. Tal vez si el Señor demora hoy toda la tarde me mantendré aquí, pero hasta que haya respuesta. Con convicción. El que no para de orar tiene convicción. Sabe que su Dios responderá una y otra vez. Lucas 18:1 habla del juez injusto. Allí nos ilustra el Señor Jesús. Ilustra a sus discípulos sobre la necesidad de orar, aunque no vea nada. Ella fue, tocó la puerta de ese juez, o tocó las oficinas de ese juez. No le dio respuesta, pero ella no se cansó. Se fue y volvió. Se fue y volvió. Se fue y volvió, hasta que este juez dice: esta mujer me va a importunar, me va a quitar la paciencia, voy a darle respuesta. Es una ilustración de lo persistente que debe ser nuestra oración, de lo continuo que debe ser nuestras peticiones hasta obtener respuesta. No podemos parar, no podemos parar. Esta mujer obtuvo respuesta porque fue persistente en su petición. Encontraremos respuesta en Dios si somos persistentes, si consistimos en orar siempre y no parar. ¿Cuántos han orado por algo durante años y todavía no lo han recibido? Hemos orado y todavía no ha llegado, pero no quiere decir que no va a llegar. Va a venir, va a llegar, bendito sea Dios. En tercer lugar, no pares de orar aunque te esté yendo mal. Siempre, ya poco se oye, gracias a Dios, la iglesia ha madurado bastante. Pero aquellos que decían antes estaba mejor que ahora. Antes yo oraba menos y me iba mejor. Ahora como oro, todo me va mal, todo me sale mal. Gloria al Señor. Esa es una mentira del diablo. Antes nos iba mal, pero no nos dábamos ni cuenta. Estábamos tan insensibles y acostumbrados a que nos salieran las cosas mal, que allí íbamos al paso. Ahora nos damos cuenta que tenemos un enemigo. Bendito sea Dios. Pero todo el que ora le va bien. Tiene los oídos del Señor prestos para oír su oración. Elías oraba y tenía que esconderse del rey Acab. Elías era el profeta de Dios. Elías era el varón de Dios. Elías era el hombre de Dios de ese momento. Pero también le iba mal. Tenía que andar huyendo del rey, que le achacaba a él la sequía, que culpaba a él de la sequía y lo quería encontrar para matarlo. Dice que había enviado a las otras naciones para buscarlo, para que se lo entregaran, para que le dijeran dónde estaba. No le iba bien, pero allí estaba él, orando siempre. Antes de la sequía ya se conoce como el hombre que está en la presencia del Señor. Él, cuando le va mal, no va a dejar la presencia del Señor. Bendito sea Dios. No dejes la presencia del Señor porque te enfermaste. Este cuerpo se va a enfermar de una o de otra cosa. De alguna cosa se tiene que morir. Aunque caminemos bien con el Señor, el Señor no nos ha prometido dejarnos aquí para semilla. Si Cristo no viene, tendremos que pasar ese proceso. Y si viene antes, nos iremos con Él. Bendito sea Dios. Dice la palabra que Eliseo enfermó y murió de una enfermedad. Así es que si los profetas, viviendo en la voluntad de Dios, viviendo en la presencia del Señor,
les fue mal, pero no abandonaron al Señor, ¿por qué nosotros lo vamos a hacer? Elías se mantenía orando mientras se escondía, mientras huía. De David sabemos que mientras huía del rey Saúl, él se mantenía orando, se mantenía cantando, alabando, haciendo salmos, escribiéndole al Señor. Los mejores salmos de David fueron en este tiempo en que no le iba muy bien, en que no podía estar con su familia, en que tenía que ir de lugar en lugar, en que tuvo que irse hasta de su pueblo. Pero eso no detuvo su oración. Y eso nos habla de que nosotros necesitamos mantenernos orando en todo tiempo. Durante la sequía, Elías estaba en el arroyo, pero el arroyo también se fue secando. También se fue secando. Y allí vino la palabra del Señor a Elías para decirle: he preparado el corazón de una viuda para que te reciba en casa, para que te dé sustento. Quiere decir que allí, mientras se secaba el arroyo, Elías hablaba con Dios y Dios hablaba con Elías. Las cosas no estaban yendo bien, pero no era excusa para no hablar con su Señor. No tenemos ninguna excusa nosotros para dejar de hablar con Dios. Si hemos hablado cuando todo va bien, ¿por qué no orar cuando todo va mal? Si es Él el que nos puede abrir las puertas que el enemigo nos ha cerrado. Si es Él el que puede hacer el milagro, pues es la mejor excusa para estar en la presencia del Señor. Es el mejor tiempo para ver la gloria del Señor. El hecho de que nos vaya mal no es ninguna excusa para dejar de orar. Jonás oró dentro del vientre del pez. Le iba mal, pero oró allí en uno de sus peores momentos y vio la gloria de Dios. Vio la mano de Dios en su vida. Gloria al Señor. Hechos 16:25 nos habla de Pablo y Silas, que cantaban himnos, oraban y cantaban himnos allá en la cárcel, en uno de sus peores momentos, donde su cuerpo estaba golpeado, herido, maltratado y sus pies en el cepo. No era su mejor momento, pero sí aprovecharon ese momento para orar y para ver la gloria de Dios. Los peores momentos, Dios manifestará su misericordia y su poder para que veamos la gloria del Señor. Pedro y Juan no les estaba yendo bien en Hechos 4, después de haber sanado al cojo en el capítulo 3. Ahora los estaban persiguiendo, los querían meter presos, los querían castigar. ¿Y qué hicieron? Allí fueron y se reunieron con el resto de la iglesia y oraron y pidieron a Dios que les diera de nuevo para seguir hablando su palabra sin temor. Gloria al Señor. No era su mejor momento, pero sí era su mejor momento para orar, para que Dios mostrara su gloria, para que Dios les diera aquello que estaban necesitando. Les va mal a causa de la palabra, pero ellos van a orar. Si te va mal por causa del caminar con Cristo, vaya a orar. Oh, bendito sea Dios. Gloria al Señor. Alzaron unánime su voz. Hechos 4:29. Dice la palabra: ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos que anuncien tu mensaje sin miedo. Alzaron su voz a pesar de lo que les estaba ocurriendo, de lo que les estaba pasando. No pararon de orar. Y en esta noche no pares de orar por nada de lo que te ocurra. Nada nos debe detener. No pares de orar aunque el diablo te esté haciendo la guerra. El enemigo siempre nos va a hacer la guerra. Siempre se va a levantar. Tenemos a un Nehemías en Nehemías 4:1, en que él se levanta para hacer el muro, para edificar el muro, pero también se levantan sus enemigos para burlarse de lo que está haciendo, para hacerlo desistir, para hacerlo
parar de la obra del Señor, para detenerlo en la obra del Señor, para que salga de la voluntad de Dios. Ellos levantan su voz, ellos le están atacando para emocionalmente ponerlo en oposición a lo que está haciendo. Pero Nehemías ora a Dios. Nehemías se levanta en el versículo 4, alzó su voz para orar a Dios y para presentarlos delante de Dios, pero no detuvo su oración ni su trabajo para Dios. Se mantuvo orando, se mantuvo con la mirada puesta en el cielo. Les decían: venga, reunámonos, reunámonos. Y él decía: una gran obra hago. Y seguía confiando en Dios. ¿Pero por qué confiaba en Dios cuando sus enemigos se levantaban? Porque él se mantenía orando. Él se mantenía allí en la brecha. Efesios 6:10 nos habla de tomar toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. ¿Cuándo tenemos que tomar toda la armadura de Dios? Cuando estamos en guerra, cuando tenemos la necesidad de enfrentar al enemigo. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Dónde nos fortalecemos? En el tiempo de oración. Es allí donde nos fortalecemos. Dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nadie se sostiene firme si no está orando en la presencia del Señor, si no se sostiene en la presencia del Señor, cuando el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hay que mantenerse firme, pero la firmeza viene de parte de Dios. A través de la oración, a través de la manifestación del Espíritu Santo en nuestro tiempo de oración. Dice la palabra: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Firmes. Firmes, no tambaleantes, en las verdades que hemos aprendido, que hemos caminado durante tantos años, que estamos sosteniendo gracias al Espíritu de Dios, que se manifiesta en ese tiempo de oración, que se hace presente en ese tiempo que sacamos para Dios. Gracias a la presencia del Señor, el enemigo no nos ha acabado, no nos ha derrotado. Gracias a que Él nos ha sostenido en el camino y nos ha ayudado a mantenernos orando, creyéndole a la palabra del Señor. Estamos firmes hoy. No podemos parar de orar. Si quieres ver la gloria de Dios, pues es orando. Si quieres ver al enemigo derrotado, es orando. Si no quieres vivir con temores cada día, pues es orando. El Salmo 27:3 dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Allí no temerá, pero el temor se va cuando estamos de rodillas delante del Señor. No podemos parar. No podemos parar. Es el tiempo de orar. Es el tiempo de ver la gloria del Señor. Bendito sea Dios. Amén. Fuerte ese aplauso para el Señor. Solo concluyo con algunas ideas. No dejes de orar o no pares de orar, porque nuestra nación lo necesita. Porque Panamá lo necesita. No podemos parar de orar porque nuestro país lo necesita. Lo necesita. Créame que las cosas están más serias de lo que nosotros pensamos, creemos. Y créame que el plan del diablo es que sean más serias de lo que son.
Y nosotros tenemos que mantenernos orando porque nuestra nación lo necesita. El Salmo 29:11, Jehová dará poder a su pueblo. Tenemos el poder para atar y para desatar. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Hoy no hay paz en Panamá. Estoy preocupado por mi pueblo. Yo mandé un audio de ahí al grupo de los obreros de los hermanos allá en mi pueblo. Esa gente están en guerra, hermano. Y otro audio decía, si matan a 15, en la semana nacen 100. Hablando de los hermanos Nove. Ellos están en pie de guerra. Y nuestra nación, no, hermano, no necesita que nosotros estemos uno en contra de otro. Yo creo que hemos disfrutado de la bendición y la paz de Dios en nuestra nación y podemos seguir disfrutando, y la iglesia necesita seguir orando por Panamá. Demasiadas cosas se han estado deteniendo. Pero yo creo que la iglesia tiene el poder. Yo creo la solución no la tiene el gobierno, la solución la tiene Dios. Y nosotros tenemos que orar por Panamá. No pares de orar, hermano. Pare cualquier cosa, pero no paremos de orar. Hay que orar, hay que seguir orando, hay que volver a orar. Y eso lo necesita nuestro país, hermano. Lo necesitan nuestros gobernantes. Nuestros gobernantes necesitan no una iglesia crítica. Yo le doy un consejo, hermano. Nunca hable mal de su presidente. Aunque usted no votó por él, pero ese es su presidente porque usted vive en su país. Y la Biblia no nos da permiso de criticar, de cuestionar a nuestros gobernantes. La Biblia dice que tenemos que orar por ellos. Alguien va caminando conmigo y alguien dirá, el presidente de la república no es de mi agrado porque yo no voté por él. Hermano, es el presidente de Chiriquí, de Veragua, de Los Santos, de Herrera, de Coclé, Panamá Oeste, Panamá Este, hermano, todos esos lugares, Darién, todos esos lugares, Colón, Boca del Toro. Ese es el presidente de esta nación llamada Panamá, y ese hombre necesita nuestras oraciones. Alguien adora a Dios. Ore por cada gobernante, por cada diputado. Ore por cada uno de los gobernadores de las provincias, los alcaldes, los representantes. Ore. Nuestro país necesita una iglesia de rodillas. Ezequiel 22:30 dice Dios: busqué a alguien, un hombre que se colocara en la brecha a favor de la tierra, a favor de la gente. No encontré a nadie. Usted y yo somos esa persona que el cielo ha escogido para colocarnos a favor de la tierra. No paremos de orar porque nuestra nación necesita que nosotros estemos orando. Me llama la atención lo que dice el versículo 42. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso sus rodillas, su rostro entre las rodillas. Hermano, ore, no pares de orar, aunque otros no lo hagan. El rey subió a comer y a beber, a divertirse, pero Elías subió a orar, a clamar. Ambos subieron, pero uno subió a divertirse, a comer y a beber, otro subió a orar. No pare de orar aunque otros no lo hagan. El que no quiere orar, que no ore, pero usted debe de orar. El que no quiere seguir las instrucciones divinas, no lo haga, pero nosotros tenemos que orar. Y yo creo que debe de haber un balance en la vida cristiana. La vida cristiana no es solo leer Biblia. Hay gente que lee mucho la Biblia, son buenísimos leyendo la Biblia, pero malos orando. ¿Sí o no, hermano?
Y yo creo que debe de haber un equilibrio. Hermano, lea la palabra, escudriñe la palabra, pero ore, combine eso, ore. Si Cristo, siendo Cristo, oraba, cuanto más nosotros, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? No pares de orar, aunque otros no lo hagan. Si papá no ora, tú debes de orar. Si tu esposa no ora, tú debes de orar. Si tu esposo no ora, tú debes de orar. Si tu hermano que te trajo a los pies de Cristo ya no lo ves orando, tú debes de orar inclusive por él. Si usted no ve a un hermano orando que de repente hasta te predicó la palabra en el altar, pero ya después tú no lo ves orando, aunque él no ore, tú sigue orando. No pares de orar aunque otros no lo hagan. Alguien adora a Dios. Yo voy a mi retiro de pastores y hay cosas que yo no las comparto. Hay pastores por allá, hermano, todo el día dando vueltas por allá debajo de los palos, hablando con todo el mundo. Acá los demás oyendo las enseñanzas, orando y clamando, y ellos por allá chigarreando. Yo creo que si otros no oran, nosotros tenemos que orar. Alguien adora a Jesús. Y si un día usted no me vea orando a mí, siga usted orando y ore por mí. Y si un día yo no le veo orando a usted, yo debo de orar y orar por usted, porque nosotros necesitamos orar. El orar es una necesidad. No paremos de orar. La iglesia dejará de ser iglesia si deja de orar, y la oración tendrá que acompañarnos hasta cuando nosotros vayamos al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Cristo vive. A mí me llama la atención porque a mi suegra, una linda señora, quizás algunos de aquí la recuerdan, ella vino algunas veces acá, una linda señora. Ella, cuando le dio el infarto, mi cuñado la llevaba en el carro para la clínica, y en el camino ella iba hablando en lengua, orando, hablando en lengua, y sus últimas palabras antes de morir fue hablar en lengua. Mire, hermano, ojalá Dios nos dé la oportunidad que lo último que hagamos antes de morir sea orar a Dios. Alguien alaba al Señor. Sería algo extraordinario. Entonces nosotros no podemos parar de orar. Alabado sea Dios. No pare de orar, porque la oración es una llave que abre el cielo. Lucas 3:21. Jesús también se bautizó y orando el cielo se abrió. Hermano, ¿cómo? Mire, hay pocas cosas que abren el cielo. Entre las cosas que abren el cielo está la oración. La oración. Orando, dice Lucas. Me gustaría ese versículo ahí, por favor, allá. Lucas 3:21. Orando el cielo se abrió. Iglesia, queremos el cielo abierto a favor de nosotros, hay que orar. Queremos el cielo abierto a favor de la familia, hay que orar. Queremos el cielo abierto a favor de la finanza, la salud, a favor de la vida espiritual, hay que orar. Dice la palabra que orando el cielo se abrió. ¿Qué dice la palabra? Si usted ve en Hechos 12:5, la iglesia oraba mientras Pedro estaba en la cárcel, y dice la palabra que un ángel descendió y abrió la cárcel. La oración desata el ministerio de los ángeles a favor de su iglesia. Dice 16:25 de Hechos que Pablo y Silas oraban, y dice que la cárcel se abrió, todas las puertas se abrieron. La oración tiene el poder de abrir las puertas. Dios abre las puertas a favor de una iglesia que ora. Es la razón por la cual nosotros no podemos parar de orar, porque la oración abre cosas, abre lo sobrenatural. La oración activa lo sobrenatural. Alabado sea Dios. Y yo culmino diciéndole algo que ya ella dijo someramente, o ahí cortito, en otras palabras. Sigue orando, no pares de orar aunque no tengas respuesta todavía.
A veces uno ora y no hay respuesta y uno se cansa de orar y se cansa de orar. Hermano, no pares de orar aunque no haya respuesta. La mujer cananea, Lucas, Mateo 15, 21, ella llegó donde estaba Cristo, le presentó el cuadro de su familia. Tengo una hija atormentada por un demonio, quiero que la sane. Cristo no la atendió, Cristo no le respondió, pero ella siguió clamando. Tengo una hija atormentada, necesito que me ayude. Ella no se cansó, ella no se rindió, ella continuó, ella siguió clamando. Hermano, si usted está clamando por algo y no has tenido respuesta, sigue clamando, no pares de orar, porque el cielo te va a responder, no en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios. Y yo creo que esta es una extraordinaria noche para que nosotros oremos por algunas cosas elementales. No paremos de orar, iglesia. Usted necesita en su casa un lugar donde usted acostumbre a orar. Yo tengo mi esquina en mi cuarto, mi esquina de oración, al igual que mi esposa. Allá en la otra casa tenemos nuestra esquina de oración. Ahí oramos. Usted necesita un lugar donde usted tiene un altar levantado para Dios. Usted acostúmbrese a orar todos los santos días que Dios le permita vivir. Que la oración sea un estilo de vida. Que, hermano, no paremos de orar por nada de lo que en el mundo ocurra. Vamos a colocarnos en pies. Y yo le voy a invitar que pasemos al altar todos los que podamos pasar. Vamos a ocupar unos minutos solamente para orar por algunas cosas. Ya oramos por nuestro país. Vamos a orar por la iglesia. Vamos a orar por nuestro día del amigo. Vamos a orar por la salvación de las personas. Vamos a orar para que Dios se siga glorificando en la vida de las personas. Vamos a orar para que Dios nos mantenga caminando, para que Dios nos ayude a permanecer. Nosotros necesitamos seguir orando. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Que nos ayude.